contexto de por qué este venir a Jordania. Bueno, nosotros los jueves generalmente tenemos unos ciclos que vamos haciendo, no son continuos, aparecen, desaparecen, se demoran unos días y generalmente son 4 semanas o a veces como mucho 5, paramos, descansamos y volvemos. Y esos ciclos tienen una característica que es que hacen una cobertura histórica amplia, es decir, por lo general vamos de lo antiguo hasta lo contemporáneo. Esta vez, como parte del viaje de 5 países que hicimos con Gallery Travel, estuvimos en Jordania. Y esa llegada a Jordania, bueno, generalmente tiene toda la expectativa de Petra, pero Jordania obviamente es mucho más. Y contamos con una guía bastante simpática, María, que hablaba mucho de su experiencia de vida en Jordania. Y eso para mí fue como si ustedes se acuerdan, muchos de ustedes y yo somos más o menos contemporáneos, más o menos estamos cerca de los tiempos, una propaganda que había hace mucho rato, que era una propaganda de Old Spice de Chulton, que le daban al señor una cachetada y él decía, gracias, lo necesitaba. Bueno, para mí ese contacto con María fue también ese gracias, lo necesitaba. ¿Por qué? Porque me recordó una época de mi juventud y de mi tiempo de conocimiento en el que ese proceso del Medio Oriente fue tan determinante y siempre lo he tocado una u otra vez por diferentes razones. Entonces dije, bueno, ¿y por qué no Jordania? Vamos a Jordania. Y más que surgieron otras circunstancias que me hicieron sentir que era imperioso venir a Jordania y compartir la experiencia de Jordania con personas entrañables que por X o Y razón no la pudieron vivir completa como esperábamos. Entonces dije, está bien, voy a hacer estas charlas y para invitar a todo el mundo y también para hacer un pequeño regalo en este mes de febrero que nos levante el ánimo, dije, bueno, ¿y por qué no? Hablemos de las historias de amor reales en Jordania. Hablemos de estas reinas que hemos conocido a través muchas veces de las revistas y de las publicaciones como Vanity Fair o como Hola o como Buen Hogar o Vanidades. Y enos aquí. Estamos a punto de aterrizar en este territorio, que es este pequeño territorio que está en rojo, que es un territorio profundamente crítico que se crea tras un proceso de disolución colonial del que voy a hablar más adelante. No es el objetivo hoy, pero lo tengo que nombrar, porque será justamente cuando Francia y el Reino Unido tomen la decisión de dividir los que eran sus territorios coloniales en la franja del Medio Oriente, cómo se creará el reino de Jordania. Esto como una resultante de lo que fueron los desarrollos de la Primera Guerra Mundial y la colaboración que tuvieron los pueblos árabes en este proceso. En 1946, Jordania se convierte ya en un estado soberano e independiente y se le da el nombre de Reino Hashemita de Transjordania. Los hachemitas son una derivación de los saudíes. Eso quiere decir que la Casa Real jordana está muy ligada a la Casa Real saudí. Cuando se dio la guerra árabe-israelí, la región de Cisjordania fue capturada. En ese momento, como parte de la lucha, el rey Abdalá I, a quien estamos viendo en pantalla, tomó el título de rey de Jordania y de Palestina, con todo el gusto del mundo, esta invitación. Bien, ¿de quiénes vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar tanto de la esposa de Abdalá I, la
madre del rey Hussein, la reina Zain al-Sharaf, como de las 4 esposas del rey Hussein. Y vamos a hablar no solo para contar quiénes fueron estas mujeres fascinantes, todas estas mujeres que estamos viendo son mujeres admirables, con caracteres disímiles, pero con una gran disposición a marcar hitos históricos. El caso de Jordania es un caso bien especial en el sentido de que la figura de las reinas no se ha limitado o restringido a ser un simple adorno o un simple elemento decorativo. Ellas han tenido bastante que ver con el desarrollo social y no ha sido fácil su trabajo ni su labor porque han tenido que vérselas con un esquema cultural que es muy patriarcal. Un esquema cultural en el que las mujeres han tenido poca cabida en el esquema de la participación social todavía hoy. Más adelante hablaré de las mujeres en Jordania en otra oportunidad y de sus luchas y sus procesos de reivindicación, de su búsqueda de una mayor visibilidad sin que esto suponga una renuncia a la fe islámica, porque en modo alguno están pretendiendo esto. Vamos a empezar entonces con Zain al-Sharaf. Zain nace en Alejandría, en Egipto, el 2 de agosto de 1916, y su familia es una familia de alta cuna, muy bien relacionada dentro del esquema del mundo árabe y que tiene sus origen en Hiyaz, en Arabia Saudita. Y también está vinculada con los últimos gobernadores turcos en la región chipriota. Zain será una mujer de carácter fuerte, muy inteligente y que conoce perfectamente, porque lo vive desde dentro, lo que supone la lucha de los estados árabes en pro de su reconocimiento político, de su existencia y de su reivindicación, y también de su contrapunteo con lo que será el Estado de Israel y con el mundo judío. Ella era prima del príncipe Talab bin Abdullah de Jordania y se casó con él el 27 de noviembre de 1934. Con él tuvo 4 hijos y 2 hijas. El mayor de sus hijos sería el rey Hussein, que gobernó a Jordania hasta hasta el 7 de febrero de 1999. También estaría la princesa Asma, que falleció al nacer en 1937, el príncipe Muhammad, que nació el 2 de octubre de 1940 y falleció el 29 de abril del 2021, el príncipe Hassan, nacido el 20 de marzo de 1947, el príncipe Mushin, fallecido, y la princesa Basma, nacida el 11 de mayo de 1951. La reina Zain no fue únicamente una mujer decorativa, como les decía. Ella tuvo un papel bastante protagónico en el desarrollo político del Reino de Jordania desde los inicios de la década de 1950 y enfocó su trabajo en las obras de caridad y los derechos de las mujeres. Muchas veces cuando nosotros miramos el entorno político pensamos, no, pues es que ella trabajó en obras de caridad. No, pues sí, eso es menor.
o en los derechos de las mujeres, ¿eso es menor? No, no son puntos menores. Obviamente, también ella fue un respaldo fundamental en el desarrollo de la política internacional y fue, digamos, una persona que intervino en la redacción de la Constitución de 1952 para darle derecho a las mujeres y para lograr que este país tuviera un mayor desarrollo social, que borrara en la medida de lo posible los desequilibrios económicos que todavía hoy son muy notables y que se hacen más evidentes por las diferencias de los entornos sociales, porque en Jordania, tú vas a encontrar a la población de los beduinos, de la que hablaré también en otra oportunidad, y que marca un contraste porque es población nómada que está al interior de esta nación y que tiene unas adecuaciones, unas adaptaciones, unas tradiciones muy diferentes a las que tienen las sociedades occidentales. Entonces, la lucha de la reina Zayn fue una lucha eh, recurrente y sobre todo a ella se le, digamos, se le reconoce especialmente que haya sido pujante, consistente, no fue algo decorativo, como les digo, y no fue algo que ocurrió hoy y mañana desapareció, sino que ella siguió y buscó la creación de la Unión de Mujeres de Jordania en 1944, buscando los derechos a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo. Hay que entenderlo. Hoy en día, cuando nosotros, por ejemplo, nos dolemos tanto de lo que está pasando en Afganistán con las mujeres, bueno, pues una mujer como Zayn fue una mujer determinante para abrir, ¿sí? Para abrir espacios. Cuando muere el rey Abdullah I en 1951, él muere asesinado. Abdullah, perdón, no era su esposo, era su suegro. Ella va a ser el bastión de apoyo de su esposo, el rey Talal, quien estaba en ese momento enfermo y estaba siendo asistido fuera de Jordania. Entonces ella se paró como regente y sostuvo las riendas del poder en un momento en el que el poder se podía ir fácilmente de las manos y se podía, digamos, enrevesar. Luego ella vuelve a tener un lugar significativo cuando en 1952 su hijo mayor, Hussein, es proclamado ya heredero y ya va a ser monarca, coronado en mayo de 1953. En ese momento, Hussein tiene 18 años, es demasiado joven e inexperto, está en un campo minado, en una guerra pujante donde Egipto jala de un lado, Arabia Saudí del otro, Israel del otro y la comunidad que no es en ese momento la Unión Europea, pero los diferentes pueblos de Europa, Estados Unidos, Rusia, todos están metidos y jugando alrededor de Jordania. En ese momento ella es el fiel de la balanza y es, digámoslo así, la roca que ayuda a sostener el Estado constitucional jordano. En medio de este proceso hay un drama que se está desarrollando, un drama que todavía hoy alcanza a Jordania y la alcanza de una manera muy dura y muy significativa, y es el drama de los refugiados palestinos. Talal primero se había proclamado rey de Jordania y Palestina, pero la realidad es que el territorio de Palestina, como nosotros sabemos, ha sido escenario de una pugna territorial muy fuerte. Y estos refugiados palestinos estaban muy mal,
habían escapado de la guerra sin nada, muy desprovistos de recursos, y era necesario generar un plan de apoyo, de ayuda, sobre todo porque eran decenas de millares de personas las que habían llegado. Ella también, como parte de este apoyo a estos refugiados y como parte de esta ayuda social y de este contrabajo con las mujeres, fue una de las miembros fundadoras y rectoras y trabajadoras de lo que fue la Media Luna Roja en Jordania, que es la forma islámica de la Cruz Roja. Y allí, a partir de ahí, ella se dedicó en alma y vida a trabajar en pro de el orfanato al-Hussein en Amal. Esa fue, digamos, como su obra más querida. No podemos negar que la reina Zayn, habiendo desempeñado estos papeles tan trascendentales, tuviera una influencia muy grande en el rey Hussein. Empezando porque quien conoce el Islam y quien conoce las sociedades originarias como la sociedad islámica, las sociedades que son sociedades tradicionales, sabe que la mujer más importante en la vida de un hombre es la mamá. Y la mujer más importante en un esquema palacial es la reina madre, y en la casa es la suegra. Entonces Zayn tuvo este lugar muy significativo siempre. Hussein ya habíamos dicho, nace el 14 de noviembre de 1935 y muere el 7 de febrero de 1999. Es el rey más representativo para nosotros de todos los reyes jordanos, mucho más incluso que su hijo Abdalá II. La razón, pues su largo mandato, y por otro lado, su carisma. Fue un hombre muy carismático que debió sortear graves crisis políticas, y también otra de las cosas que lo hacen significativo es que fue un hombre bastante mujeriego y que se casó 4 veces y con 4 mujeres fascinantes. La primera esposa de Hussein fue Sharifa Dina bint Abdul Hamid. Dina nace el 15 de diciembre de 1929 en El Cairo. Este matrimonio de Dina y Hussein fue un matrimonio arreglado, fue un matrimonio establecido en buena medida por razones de carácter político y de conveniencia. La reina Zayn consideraba que Dina era la mujer adecuada para casarse con su hijo, porque ambos habían recibido formaciones académicas similares, porque ambos tenían experiencias de vida parecidas, y Dina estaba muy bien relacionada dentro del esquema del mundo árabe. Eso quería decir que de ella se esperaba que no se metiera mucho en política, menos en política internacional, pero que los vínculos que tenía socialmente y familiarmente sirvieran enormemente a los intereses jordanos. Bien, ellos se casaron con una importante diferencia de edad. Él tenía escasos 19 años, ella tenía unos 25, ella era mayor, 6 años que él. Sin embargo, la relación empezó, digamos, yendo bastante bien. Ambos habían estudiado en Inglaterra y desde esos tiempos de Inglaterra se habían conocido, y ella había obtenido una licenciatura en literatura inglesa y también había estado en Cambridge y tenía un diploma de posgrado en ciencias sociales. Lo que no se dieron cuenta ni la reina Zayn ni el mismo Hussein en ese momento, y voy a ser muy irónica en este caso, es que Dina tenía un muy buen cerebro y no estaba muy dispuesta a usar la cabeza de adorno. Es decir, era una mujer también con un temperamento sólido, mucho más
beligerante incluso que el mismo Hussein, menos conciliadora, más determinada por la causa árabe y por la causa palestina. Ella va, digámoslo así, a estar al lado de Hussein sin mayores dificultades, pero va, va a... Ay, me esperan un segundito, un segundo. Listo, ya. Ella va a estar casada un corto tiempo con Hussein, pero justamente, digamos, y sube al trono al lado de este en 1954. Sin embargo, no llega a ser proclamada reina de Jordania, solo princesa, porque entra en conflicto con su suegra. Ya, digamos, desde el inicio del reinado de Hussein, Dina trata de ponerlo a él o alinearlo a él de una cierta manera y de tener un mayor protagonismo, de ser de alguna manera una voz importante en la política jordana, y esto se vuelve intolerable para la reina Dina, que rápidamente va a proponer la separación, a pesar de que la unión había sido muy bien vista originalmente por Gamal Abdel Nasser. Bien, voy a seguir porque me había adelantado esta parte, entonces la voy a pasar. Durante el tiempo que estuvieron casados, ellos tuvieron una hija en 1956, pero como les digo, ni siquiera el nacimiento de la niña pudo ayudar a conciliar las distancias existentes entre la pareja. Y de esa manera, mientras Dina fue a visitar a su familia en 1956, le hicieron saber que el rey había tomado la determinación de separarse de ella. Dentro del canon islámico, hay dos cosas que podrían haber pasado, es decir, yo perfectamente les habría podido hablar de las 4 esposas del rey Hussein y que esas 4 esposas del rey Hussein fueran 4 esposas paralelas, porque él tiene derecho o tendría derecho a casarse 4 veces. Sin embargo, la monarquía jordana no ha seguido esa prédica islámica. Ellos han mantenido uniones monógamas, fundamentalmente también porque estas uniones les hacen más aceptables y más tolerables y más simpáticos ante la mirada occidental, que es una mirada determinante para sostener un país y un régimen como el jordano. Pero lo que sí han hecho y lo que podían hacer y han hecho es usar la fatua del divorcio, que es aquella por la cual un hombre, con simplemente pronunciar 3 veces la frase me divorcio de ti, me divorcio de ti, me divorcio de ti, o te divorcio de mí, te divorcio de mí, te divorcio de mí, ya el divorcio queda establecido. Y la mujer no tiene manera de revirar. Fuera de eso, ¿qué reviraba Dina? O sea, ¿cómo obligar a alguien como el rey de Jordania a mantener una unión que ya de por sí estaba siendo muy difícil o insoportable? Ella fue inteligente, aceptó la separación, recibió una muy buena indemnización, se divorció el 24 de junio de 1957. Esto dentro de un momento en el que, digamos, las políticas jordano-egipcia entró en tensión, porque ya les decía, Nasser mismo había aceptado el matrimonio y Dina estaba muy bien vinculada con los altos mandos egipcios y los altos mandos de lo que era el mundo islámico también en Arabia.
Y ahora esta separación fue vista no solamente como un problema de carácter personal, sino también como una crisis política y como un intento de Jordania de desmarcarse de las políticas muy recalcitrantes de la Liga Árabe. Entonces se dio un pequeño cisma y finalmente se sorteó. Ella, como les digo, aceptó su situación, recibió su indemnización, le dieron un palacio, le dieron también le dieron dinero y eso sí, le prohibieron acercarse o ver a su hija. Su hija quedó completamente segregada. Después, en el paso del tiempo, se le permitieron algunas visitas, pero controladas, porque se asumía que Dina en sí misma no era una buena influencia para la princesa. Y a partir de ese momento, pues ella empezó una vida propia de nuevo. Rápidamente, digamos, se reincorporó a sus, digamos, sus actividades académicas y su lucha dentro del medio árabe. Egipto tiene una visión más amplia, más secular de la Jordana es más restrictiva. Y finalmente, el 7 de octubre de 1970, Dina se casa con el coronel Asaf Suleiman Abd al-Qadir, quien estaba fuertemente comprometido con lo que sería la OLP o la Organización para la Liberación de Palestina. Él fue encarcelado en 1982 por los israelíes y Dina empezó a partir de ahí una lucha muy fuerte para lograr su liberación. Finalmente, gracias a la intermediación de ella, entre otras cosas, se logró la liberación tanto de su esposo como de otros 8,000 prisioneros. Ya sacó e hizo brillar todos sus títulos y todas sus capacidades. Ella murió en Amán el 21 de agosto del 2019 a los 89 años de edad. No se demoró mucho el rey Hussein en volver a encontrar una esposa que estuviera a la altura de sus expectativas. Todavía esta segunda esposa, que será la princesa Muna al-Hussein, será una esposa que estará de muchas maneras acorde con las búsquedas de la misma reina Zayn y de la corte jordana, antes que del mismo Hussein. Ella había nacido en Inglaterra, en Suffolk, el 25 de abril de 1941. Y su padre había tenido también, digámoslo así, contactos con la Casa Real Jordana como oficial del ejército británico, que había adquirido el grado de teniente coronel. La forma en que ella se conoció con el rey Hussein fue porque se estaba filmando en Jordania la famosa película de Lawrence de Arabia. Y el rey era afecto a visitar el set de filmación. Ella, por su parte, trabajaba como asistente de secretaria en el set. A él, ella le pareció bonita, le pareció agradable, le gustó, él era un gran conquistador. Así que empezó a dejarse ver por el estudio con una mayor frecuencia y obviamente estamos en la época en la que cualquier jovencita occidental se siente particularmente atraída por la posibilidad de tener un consorte real y que pueda representar además este ascenso, ¿no? A los Cenicientas, se puede decir, no era ninguna de ellas, era niñita pobre, hay que aclarar, todas eran mujeres de alto perfil, pero que te ponga en medio del palacio jordano y con toda la riqueza y con toda la belleza que puede garantizarte Amán. Finalmente el rey le pidió
matrimonio y se casaron el 25 de mayo de 1961. Un matrimonio muy armónico que tuvo 4 hijos. Ella fue una mujer, o es una mujer muy dulce, una mujer conciliadora, sin grandes aparatos ni grandes expectativas, es lo que uno puede asumir. Sus hijos serán Abdullah, el actual rey, Faisal, Aisha y Zayn. Ella vive muy bien con Hussein hasta que él le pide el divorcio el 21 de diciembre de 1972 porque ha conocido a la que será la reina Alia y se ha enamorado perdidamente de ella. Ella, Muna, en ningún momento reviró, se opuso, se disgustó, ¿no? En lo más mínimo. Ella había desarrollado un papel más discreto como reina, aunque había trabajado bastante en pro del desarrollo de la enfermería y también había, digamos, mediado para que se creara un fondo para la formación de enfermeras que se llamaría Fondo de Becas Princesa Muna. Y ella, digamos, deja entonces esa estela, que es una estela más bien cálida. Cuando le dijeron te divorcias, se divorció, le dieron un palacio, le dieron un apartamento en Londres, le dieron una pensión, tuvo la posibilidad de estar en contacto con sus hijos, que era algo que para ella era importante, y mantuvo una relación con Hussein muy buena, tanto que cuando muere la reina Alia en el accidente de aviación, en el accidente del helicóptero, Muna es quizás una de las primeras personas en acercarse a Hussein para darle el pésame. Y asimismo será una de las primeras personas en felicitarlo tras su matrimonio con la reina Nur. Entonces, esos gestos son gestos muy dicientes, ¿no? Son muy significativos. No hay ese distanciamiento que había ocurrido con Dina. Bien, aquí voy a parar un momentico, pero les voy a contar de qué voy a hablar en este ciclo sobre Jordania. Empezando porque he escrito luces, la he escrito mal. Ese ciclo se llama Jordania entre las luces y las sombras. Y la idea es acercarnos a esta tierra, que es una tierra de comerciantes, profetas, beduinos. ¿Por qué profetas? Pues porque por allí pasa buena parte de la historia bíblica, especialmente la de Moisés, y ahí también se van a dar las relaciones entre Jacob y Esaú. Y esto hace que nosotros veamos la historia jordana, no solamente desde el punto de vista de la perspectiva lineal, tradicional, histórica occidental, sino que también veamos esa parte que tiene que ver con la Biblia. Vamos a ver que Jordania asimismo está en medio del conflicto del Medio Oriente. Ese es un conflicto que hay que tocar en este ciclo, sí o sí, porque es un punto determinante para entender, y miren, lo hemos visto, aún la historia de amor de sus reyes. El ciclo nos va a permitir, en primer lugar, conocer y aprender sobre los momentos más relevantes de la historia de Jordania. Conocer la ciudad de Petra es lo primero que tenemos que hacer porque es una expectativa que está allí vigente y porque es lo más antiguo. Luego hablaremos sobre los pobladores, tanto los antiguos como los contemporáneos, y veremos un poco sobre los beduinos, sobre la forma en que esta gente vive, por qué es como es, por qué piensa como piensa. Y veremos la Jordania contemporánea con sus luces, con sus sombras, con sus relaciones tensas con el conflicto árabe-israelí, también con sus límites con
con la parte siria. Entonces, he pensado en 4 sesiones: Petra, ciudad de los nabateos; de Gerasa, las cruzadas; un reino llamado Jordania; a profetas beduinos y gentes del desierto; y un reino llamado Jordania. Y llegamos al primer gran amor de Hussein. No vamos a decir que la princesa Muna no fuera una mujer muy querida por él. Ciertamente la quiso, pero la reina Alia fue, sin lugar a dudas, una de las personas más significativas en el corazón del rey. Alia nació el 25 de diciembre de 1948 en El Cairo, Egipto, y con fuertes vínculos con no solamente con el Islam y con la política árabe, sino también hija de Tucán, un hombre muy cercano a el rey Abdullah I de Jordania, un hombre que había estado presente en la redacción de la Constitución jordana en 1952 y que habría sido el primer embajador de Jordania en las Naciones Unidas. Así que Alia no era para nada ajena al panorama jordano, le era muy cercano y muy querido también. Fue educada en el Centro de Roma de Artes Liberales de la Universidad de Loyola de Chicago. Había estudiado ciencias políticas con especialización en psicología social y relaciones públicas en Nueva York. Y en 1971 se había trasladado a Jordania, el país con el que tiene tantos vínculos, para trabajar con las líneas aéreas jordanas en lo que era la línea aérea jordana real. Ella se conoció con el rey a partir de este trabajo y pues él se enamoró locamente de ella. Tanto así que será por ella por quien pida el divorcio a Muna, con quien no tenía ningún conflicto, pero con quien ya tampoco tenía, digamos, ninguna pasión, con quien estaba simplemente unido por razones de historia, de pareja. Así que fue muy insistente Hussein en buscarla y estuvo tan absolutamente embebido en la relación que quiso que el matrimonio fuera muy rápido. Y por esa razón precipitó un poco las cosas, se casó con ella en una ceremonia privada donde no participó ningún miembro de la Casa Real el 24 de diciembre de 1972, aún a escasos meses de haberla conocido. Hussein y la reina Alia tuvieron tuvieron 2 hijos: la princesa Aya, nacida el 3 de mayo de 1974, el príncipe Ali, nacido el 23 de diciembre de 1975, y juntos adoptaron a Abir. Abir era un niño de origen palestino que estaba con la población exilada y que se encontraba en la ciudad de Amán. Ella fue quizás la pieza clave para empezar todos estos trabajos de las reinas de una manera más institucional. Ella tomó un papel activo en lo público y su papel fue seguido por sus sucesoras, tanto la reina Nun como la reina Rania. Es ella la que busca, en primer lugar, la institucionalización de las campañas para que estas no sean simples iniciativas personales, sino que sigan vigentes mucho más allá. En primer lugar, empieza la lucha por la educación de los menos favorecidos y va a crear un vínculo íntimo con el orfanato o la escuela Scheller, perdón, a donde van a llegar muchos niños
de la calle. La reina Alia va a trabajar con las autoridades de común acuerdo para que estos niños que están deambulando, que están en la mendicidad, sean llevados a este lugar, sean bien tratados, sean educados y sean transformados en personas que puedan servir a la sociedad. Eh, Toda su vida, su corta vida, la reina Alia murió muy joven, de 28 años, estuvo seriamente comprometida con las causas sociales. Y fue tal el compromiso y tal el amor que llegó a desarrollar con Hussein que este siguió y mantuvo esas causas aún después de su muerte. El rey Hussein sostuvo vigentes muchas de las becas educativas que ella había formado y las mantuvo en su nombre. Ella era una mujer profundamente enamorada del arte y de las letras. Se interesó mucho en la creación de bibliotecas en un país que carecía completamente de este recurso. Ella trabajó duramente para que en Jordania aparecieran esos espacios. Asimismo, hizo, por ejemplo, crear la biblioteca del Banco Central de Jordania y otra en la ciudad médica de Rey Hussein. Se interesó tanto en, digamos, en el sentido del arte que fundó el Centro Cultural Infantil Haya y la Compañía Nacional de Folclore, la Galería de Arte Alia, y fue una de las personas más involucradas con la concepción del Festival de las Artes de Heraz. En 1974, ella pidió al rey como una concesión personal y casi que después al Senado que se concediera a las mujeres el derecho al voto y que se les permitiera ser elegidas al Parlamento. Desafortunadamente no, eso se concedió, pero desafortunadamente ella no alcanzó a disfrutarlo o a verlo porque además se dio una coyuntura histórica en Jordania entre 1974 y 1989 que hizo imposible la implementación de esta ley por razones de política internacional y estabilidad interna. En 1976 a ella se la condecoró con la Gran Estrella de Honor por parte de la República de Austria, que vio en Alia un aliado para mejorar las condiciones de vida del pueblo jordano, especialmente las mujeres, los niños y los menos favorecidos. En 1977 se fue a Tafila, al sureste de Amán, para visitar un hospital porque allí ella había recibido muchas cartas de los pacientes donde se daban quejas de malos tratos, de negligencia, de dificultades. En el viaje de regreso de esa visita tuvo el accidente que le costó la vida. Como les decía, tenía 28 años de edad. El 9 de febrero esto fue el 9 de febrero de 1977. Para el rey Hussein, que la estaba esperando en el aeropuerto, la tragedia fue espantosa. La tragedia fue informada por radio, por televisión y se declararon 7 días de luto nacional. 2 días después, los restos de la reina Alia fueron trasladados al palacio de Hashimiyat, que sería parte del complejo real de Al-Makar. El rey Hussein dio orden de que el aeropuerto y súper moderno que hay hoy en día en Amán, en Jordania, se recibiera el nombre de Aeropuerto Reina Alia, como una manera de homenajear a esta mujer. Bien, no llevaba mucho tiempo de viudo Hussein cuando conoció a esta nueva esposa, la que sería su cuarta y última esposa, la reina Nur al-Hussein.
Nur nació en los Estados Unidos como Lisa Naheb Halabi. Ella también tenía vínculos importantes con el Islam y con el Medio Oriente. Su abuelo tenía procedencia del Medio Oriente. Ella nació el 23 de agosto de 1951. Se educó en Nueva York y en California y ingresó a la Escuela Nacional de la Catedral y allí estuvo entre el cuarto y el octavo grado. Luego ingresó a la Universidad de Princeton y allí ella se graduó en arquitectura, siendo parte de una de las primeras clases mixtas de esta universidad. Tras estos estudios se trasladó a Australia, ahí trabajó con una empresa especializada en planificación de ciudades y ella siempre tuvo un interés muy importante en el Medio Oriente por sus vínculos con su abuelo que venía de la región del Líbano. Después de un año, en 1975, ella vio la posibilidad de trasladar su empleo a Jordania, vinculándose a una firma británica de arquitectura. Y ella primero estaba pensando en ir a Teherán, a Irán, y cuando estando en Teherán, en Irán, se dio tanta inestabilidad por todo lo que estaba ocurriendo, esta empresa se trasladó al reino, esta empresa y la trasladó al Reino Unido. Y allí ella se fue, perdón, a estudiar, iba a estudiar en la Universidad de Columbia, iba a estudiar sobre comunicación social, sobre periodismo. Pero estando en esa coyuntura, le apareció la posibilidad de venir a trabajar como arquitecta adjunta en la instalación de aviación en Amán. Ella, que siempre había tenido esta intención por el Medio Oriente, decidió aprovechar y se fue, dejó el Arab Air, que era el que la tenía en el Reino Unido, que la había traído de Irán al Reino Unido, y se vino a trabajar en Alia Airlines. Allí entró como directora de planificación y de diseño de instalaciones y allí se conoció con el rey Hussein, quien inmediatamente quedó prendado de su belleza, de su inteligencia, de todas estas características que la hacían ser verdaderamente única. Y el rey estaba todavía en proceso de duelo, pero a pesar de eso, tomó la decisión de cortejarla. Y el 15 de junio de 1978, ella se convirtió en reina de Jordania. Ella decía que él la visitaba con mucha asiduidad, la iba a ver por las noches, que le cantaba y que a él le gustaba mucho ABBA, entonces le cantaba canciones de ABBA, esta de Dame un chance y que ella finalmente quedó seducida por su encanto y por la manera en que ella en general en que él se aproximaba a ella. Bueno, de todas maneras, no es algo para desestimar el que a uno lo corteje un rey, ¿no? Y el rey de Jordania. Entonces, que era además un hombre simpático y que era un hombre culto. Ella se casa con él, muy decidida a utilizar su influencia para trabajar en la mejora de las formas de vida de Jordania. Ella dice que ella se quedó enamorada de Jordania, que realmente cuando ella llegó a Jordania sintió que era algo que ya conocía, que era un espacio en el que ya había estado, se sintió perteneciente. Ella empezó entonces a trabajar en educación, en planificación urbana, también en obras de beneficencia, en espacios que pudieran ayudar a la mejora de la economía del país y especialmente el empoderamiento de las mujeres jordanas.
Ella tomó el mando de la Casa Real y allí se ocupó de los 3 hijastros que le quedaban del rey Hussein y la reina Alia. Y ella fue muy cariñosa desde un primer momento con esos niños. Pronto empezó a tener su propia prole, tuvo 4 hijos, el príncipe Hamzat, que es uno del que tendremos que hablar más adelante porque está en el ojo del huracán en este momento, enfrentado al rey Abdullah II. El príncipe Hamzat fue designado como heredero al trono después de Abdullah por el rey Hussein, pero hace poco tiempo relativamente el rey Abdullah lo desconoció como heredero para nombrar a su propio hijo. Luego, entonces él fue príncipe heredero de 1999 al 2004. El príncipe Hashim, que nació en 1981, la princesa Iman y la princesa Raya. Ella, la reina Nur, desde muy temprano dejó claro que no iba a ser una reina de adorno, no iba a ser una mujer decorativa. Y su actividad fuera del palacio fue muy sensible. En primer lugar, ella se propuso dar solución a problemas reales y estableció vínculos eficientes con las Naciones Unidas y con otras organizaciones internacionales, valiéndose de su condición de nacionalidad, de su condición de norteamericana. Ella empezó a hablar de temas significativos como la paz global, la asistencia a los refugiados palestinos y especialmente hizo mucho énfasis en el tratado de prohibición de las minas, del uso de minas terrestres. Ella sintió mucho dolor y siempre lo dijo, mucha desazón porque se daba cuenta de que estos problemas no eran muy importantes ante la comunidad internacional y que siempre eran ministerios o oficinas aisladas las que se encargaban de ellos. Entonces ella lo que hizo fue tomar estas causas y aprovechar su visibilidad social, política y a nivel de medios para impulsarlas y también volverse una embajadora de Jordania en todo el contexto internacional. Ella funda suena redundante, la Fundación Rey Hussein en 1979 y va, digamos, junto a esta fundación va a crear la Fundación Nur al-Hussein, que va a tener 8 instituciones especializadas. El Instituto del Jubileo, que está ordenado al Jubileo del Rey, el Conservatorio Nacional de Música, el Centro de Información e Investigación, el Programa de Desarrollo Comunitario, el Instituto de Salud Familiar, la Unión Nacional para la Cultura y las Artes, el TAM Wellcome, el Jordán Microcrédito Company y la empresa islámica de microfinanzas ETMAR. La mayoría de estas instancias de microcrédito y de ayuda económica están orientadas a las mujeres, a ayudar a las mujeres. Además de esto, la reina Nur todavía hoy es la presidenta honoraria de la Orquesta Sinfónica y ella fue la encargada de lanzar la iniciativa juvenil del Congreso Internacional de la Juventud Árabe en 1980. Para ella era muy claro que la comunidad árabe necesitaba desarrollar estas instancias, estas organizaciones similares a las existentes en Occidente para promover el desarrollo. Ella centró su acción también en la causa del medio ambiente y ha estado muy involucrada en todo lo que es la defensa de los océanos y en el aseguramiento del agua todavía hoy. Fue presidenta de la Fundación Rey Hussein a nivel internacional. Esta es una fundación de origen estadounidense
sin ánimo de lucro, que desde su fundación en el 2001 otorga el premio de liderazgo Rey Hussein. Ella es también la presidenta de la Junta Internacional, la Junta Directiva del Movimiento Internacional para el Movimiento UWC, el Movimiento de Mujeres. Y nunca ha cejado en este activismo, ni siquiera hoy. Sigue siendo representativa, ya no de la misma manera, tiene otro perfil, además no puede competirle ni hacerle sombra a la reina Rania, ¿no? Aunque la relación entre ellas dos es muy tensa. El rey Hussein apoyó siempre las iniciativas de la reina Nur, especialmente las que estaban vinculadas al desarrollo del bienestar de la población. Pero en general él no se involucró mucho en ellas porque estuvo mucho más interesado en todo lo relacionado con la política exterior jordana, que es una política muy, pero muy difícil y muy impermeable y muy cerrada a la participación femenina, ¿no? Muy, muy concentrada en el tema masculino. Ella también a lo largo de su vida como reina de Jordania y todavía hoy manifestó y manifiesta una gran frustración en relación a la forma como Estados Unidos, su nación de origen, ha tratado y viene tratando a los países del mundo árabe y del Medio Oriente. No está y nunca ha estado para nada de acuerdo con el que se privilegia a Israel en detrimento de los países árabes. A lo largo de la década de 1980, ella hizo muchas giras alrededor de los Estados Unidos con el propósito de tener la cobertura de los medios y de invitar a las comunidades y lanzar, digamos, a la sociedad civil la propuesta de cambiar de óptica en relación a el mundo árabe y concretamente a Jordania. Y en otra cosa en la que ella se metió y que fue sí difícil con Hussein es que la reina Nur estuvo siempre muy en desacuerdo con la política de medios de comunicación jordana. Era una política restrictiva, donde no hay libertad de prensa, donde los medios están en manos de unos cuantos y donde se silencian muchos temas que deberían poderse ventilar. Así que ella realmente siempre discutió ese punto y fue enfática en la necesidad de que esto cambiara. En el año de 1998, la pareja idílica de Nur y Hussein parece tener una crisis irreconciliable. En ese momento, el rey se muestra bastante lejano de la reina Nur. Ella misma lo dice, que había una distancia importante entre los dos y él empieza a frecuentar a una joven de origen palestino cuyo nombre era Rania o es Rania Nahm. No encontré ninguna imagen de Rania. El rey Hussein para esa época había dado declaraciones diciendo que su vida ya era de por sí bastante complicada a nivel de familia, que había tenido 4 esposas y 12 hijos y pues no era para nada fácil conciliar los ánimos, ¿no? En este entorno. Sin embargo, y a pesar de esto, pues estaba como muy díscolo y como muy dispuesto a llegar a una quinta reina. En ese momento, en Jordania, muchos, casi no, sino casi la totalidad de la población, estaba muy a favor del cambio de reina, porque les parecía mucho más deseable una reina palestina que una reina estadounidense que nunca les había parecido del todo simpática, que siempre les había parecido un tanto sospechosa, demasiado occidental. La reina Nur cuenta en sus memorias que ella confrontó a su esposo y le dijo, si hay algo de verdad en cualquiera de las cosas que cuentan y si tu felicidad dependiera de otra mujer, por favor dímelo porque te amo mucho como para dejarte ir.
Dice que a partir de ese momento él cambió su posición. También es cierto que poco tiempo después se le descubrieron un cáncer linfático y la reina Nur asumió a partir de ese momento una posición de cuidado, de acompañamiento permanente, ¿no? Estuvo todo el tiempo con él hasta el final. Él hubo un momento en que pensó que había podido ganar la batalla, pero después se dio cuenta de que no era así. Después, antes de morir, Hussein pensó originalmente en que quería que su hijo Hamza, el hijo mayor de Nur, fuera su heredero, pero él tenía una edad muy corta, no estaba también como sobre los 18 años, una cosa así, y él decidió entonces que era mejor que lo sucediera el príncipe Abdullah, que era hijo de Muna, y de esa forma le pedía a Abdullah II que nombrara como sucesor a su hermano menor. Esta situación no se dio. Hay un enfrentamiento duro entre Abdullah y Hamza. Hamza fue puesto en interdicto, casi que en prisión domiciliaria, no se le permite acceder a redes, se le ha acusado de sedición, de estar tratando de moverle, digamos, el asiento a su hermano. Y esto ha hecho que las dos reinas, la reina Nur y la actual reina Rania, estén también en un antagonismo muy fuerte porque la reina Nur no ha dejado de demostrar su descontento ante la situación actual y de recriminar el cambio de posición frente al príncipe heredero, porque señala que esto es contrario a la voluntad del rey Hussein. Aprovecho este punto para marcar algo que ustedes ya percibieron, pero que es con lo que voy a cerrar hoy. Y es el hecho de que en Jordania el heredero del trono no es el hijo mayor, sino es el hijo designado o el designado por el padre, por el rey. El rey puede designar a uno de sus hijos o a uno de sus hermanos o incluso a uno de sus sobrinos, al que considera más apto para heredar el gobierno. Las hijas, por otra parte, están totalmente descontadas. Las mujeres no se aplica una ley como la ley Salia, no pueden ni heredar ni transmitir el poder. Y bien, con esto cerramos por hoy. Espero lo hayan disfrutado. No sé si tienen alguna, ahora qué hice. Si tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario para hacer. Como les decía, siempre nos demoramos un ratico. La idea es también mirar estas relaciones considerando que ciertamente hay un amor romántico que se genera y que ese amor, desde mi punto de vista, aparece en el caso de Hussein con las dos últimas esposas, pero también hay que tener en cuenta que es un amor que va inicialmente liderado por él, ¿no? Ellas, es difícil que puedan decir que no. Ellas es difícil que se puedan resistir. Bueno, de por sí es difícil decirle no a un rey. No, él no tuvo quinta esposa. Él quería, estaba pensando en una probabilidad, en Rania, una joven palestina, pero este matrimonio jamás llegó a concretarse. La reina Nur fue la última esposa del rey Hussein. Muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Gilmita. Buenas noches. Muchas gracias, Gilmita. Buenas noches. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Me encanta verles. Espero que tengan una feliz noche y ojalá quieran venir conmigo a este recorrido por Jordania que les garantizo va a estar sumamente interesante. Un abrazo y les dejo descansar.
Hasta Buenas noches, muchas gracias. Un abrazo enorme. Gracias, feliz noche para todos. Chao.